Para que no quede en anécdota, hemos invitado a Natasha Rojas, a quien le damos la bienvenida. Le pedimos que pueda prender su cámara, muchísimas gracias, confirmar el audio, más allá de esta celebración que ha aparecido en cierto momento desenfrenada. A veces es bonito estar cerca de justo como la celebración, ver cómo pasa, cómo va la ciudad, pero pasar de la anécdota a escuchar cuáles son las problemáticas que tiene esta ciudad. Muy buenos días, Natasha, bienvenida acá a Wambra Radio. Muy buenos días, un saludo a ustedes, felicitarles por este programa tan importante que tienen, además con una visión desde una lógica, digamos, de los sectores populares, de aquellos sectores que de pronto no están en los grandes medios de comunicación, y yo creo que eso es importante, recoger esas visiones, esas ópticas, esos puntos de vista. Bueno, como tú decías, hemos pasado ya las fiestas de Quito, un tema que trae bastante controversia respecto de por qué festejamos a la ciudad de Quito, si por la Fundación Española, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde la municipalidad, tú sabes, y la ciudadanía conoce, se invirtió en estas fiestas aproximadamente $2 millones, que si bien es cierto, está bien invertir en fiestas, desarrollar eventos de carácter cultural, pero en este momento de crisis en distintos ámbitos que vivimos, es fundamental determinar cuáles son las prioridades que debe tener nuestra ciudad en estos momentos. Y a mí me preocupa muchísimo incluso el tema de vivir una pandemia, que se implementen un sinnúmero de acciones de estas características sin las medidas respectivas de bioseguridad. Espero que no tengamos consecuencias complejas en el sistema de salud pública aquí en la ciudad de Quito, que tiene que ver luego con la vida de los quiteños y las quiteñas. En el otro ámbito, respecto de lo que tú preguntabas, creo que lamentablemente luego de escuchar al señor alcalde en la sesión solemne, digamos, el gran logro es, en otras palabras, haber limpiado el centro histórico de Quito. Haber limpiado el centro histórico de Quito de los trabajadores autónomos que se dedican a esa actividad, porque Quito en la actualidad se ha constituido en la ciudad con mayor desempleo en el Ecuador, la ciudad con mayor extrema pobreza en el país y la segunda ciudad más, la segunda ciudad más cara y la ciudad con mayor pobreza. Yo creo que el análisis desde el municipio de Quito, desde la municipalidad, desde las autoridades, debe ir al fondo de los problemas que estamos atravesando en la ciudad. Porque si bien es cierto, pueden limpiar el centro histórico, como ellos dicen, poner orden, en otras palabras utilizan esto, poner orden en el centro histórico, pero los trabajadores autónomos se desplazan simple y llanamente a otros sectores de la ciudad de Quito. A mí me parece que aquí el eje fundamental tiene que ver con la productividad. En el caso de Quito, Quito requiere reactivarse productivamente, y en este ámbito poner énfasis en algunos aspectos. En primer lugar, en el fortalecimiento del comercio popular, en los mercados, en las plataformas, en la reubicación en lugares donde puedan trabajar, donde puedan desarrollar su actividad los trabajadores autónomos, el tema del turismo, el tema de la generación, construcción de viviendas de interés social que dinamiza la economía, y de un sinnúmero de reformas de carácter tributario que requiere la ciudad. Así como también me parece que hay que mirar desde una óptica distinta todo el papel que viene jugando con Quito, los créditos que entregan a la ciudadanía, los requisitos, etcétera, cómo se incrementa ese capital y cómo desde el municipio de Quito se genera condiciones para crear fuentes de empleo para que la ciudadanía tenga trabajo, y de esta manera, articulando con el gobierno nacional, enfrentar las causas que generan, digamos, la pobreza en el caso de nuestra ciudad, que tiene que ver con el desempleo, con la falta de oportunidades, entre otras. Ahora, Natasha, en la sesión solemne realizada el día de ayer, el alcalde Guarderas mencionaba que esta ciudad, durante la última administración, no tuvo ningún plan para, por ejemplo, la realización de obras. Y ahí le pregunta, ¿dónde queda la función entonces del Consejo Metropolitano de Quito, del que el mismo Guarderas también fue parte? ¿Dónde queda esta administración, la representación pública de la ciudad? ¿Dónde finalmente las políticas se están discutiendo? ¿Cómo se está discutiendo estas políticas de la ciudad? En general, todas las administraciones municipales tienen una planificación. El problema en esa planificación es
cuáles son las prioridades que implementan en esas administraciones. No podemos decir que no había planificación, tenían planificación para beneficiar a grupos económicos como el GEINCO, por ejemplo, ¿no es cierto? Había una planificación clara respecto de lo que ellos querían. El tema concreto, más allá de ese aspecto, a mí me parece yo quiero insistir, cuáles son las prioridades en la planificación, cuáles son los sectores fundamentales que se va a atender en la planificación. Planificaron también que entregaron a Uribe Charco una cantidad de hectáreas de tierra grandísimas en la zona de Cumbayá para la construcción de viviendas sin los permisos correspondientes. Es decir, planificación tuvieron, pero ¿a qué sectores privilegian con esa planificación? A los sectores populares, desde mi perspectiva, no, porque a los sectores populares, los barrios populares no tienen obras, los barrios populares han sido afectados con medidas como, por ejemplo, el incremento de los pasajes, entre otras. Hay aspectos que ellos han implementado y que se han puesto de acuerdo fácilmente. Cuando se tomó la decisión, por ejemplo, de incrementar los pasajes en la ciudad de Quito, coincidieron el exalcalde Yunda y los 20 concejales del Consejo Metropolitano. Todos votaron a favor del incremento de los pasajes. ¿A quién afectó? A los sectores populares. ¿A quién benefició? Al grupo de transportistas en la ciudad de Quito, que muchos de ellos son los financistas de esas campañas electorales. Entonces, creo que la discusión en este momento, en el caso de Quito, es qué tipo de ciudad queremos. Desde nuestra perspectiva, una ciudad incluyente, una ciudad participativa, una ciudad limpia, ordenada, alegre, con seguridad, una ciudad para todos los sectores. Quito tiene dos ciudades, la ciudad del Twitter y la ciudad de los barrios populares. La ciudad del Twitter que plantean que cuando les persiguen a los trabajadores autónomos está bien, la ciudad de los barrios populares dicen un ratito, están persiguiéndoles a nuestros vecinos. La ciudad del Twitter que se levantó en contra de los hombres y las mujeres que salimos en octubre del 2019 a las calles por la defensa de nuestros derechos, y la ciudad de los barrios populares que fue quien estuvo en las calles en la defensa de esos derechos. Entonces, desde mi perspectiva, la discusión va mucho más allá y tiene que ver con el tipo de ciudad que queremos, con el tipo de planificación que queremos. Meses anteriores, en la cabeza el alcalde Yunda aprobó el Consejo Metropolitano de Quito el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión de Suelo, sin participación ciudadana. Sin embargo, se pusieron de acuerdo entre gallos y medias noches porque así lo aprobaron y aprobaron esa normativa que rige la planificación de los próximos años en la ciudad de Quito. Y el otro elemento que me parece que necesitamos estar bastante atentos es que a mí me da mucha pena porque si evidenciábamos que en la anterior planificación, en la anterior administración municipal había problemas de la ejecución de la planificación, problemas en la planificación, ¿tú no notas en esta nueva administración una propuesta respecto hacia dónde va la ciudad? Si escuchamos el discurso del alcalde Santiago Guarderas en la sesión solemne, el trabajo autónomo, la recuperación del centro histórico, que se va a invertir $3 millones para luminarias en los parques, etcétera, etcétera. Medidas que, si bien es cierto, son importantes, sin embargo, no resuelven los problemas fundamentales de la ciudad. La discusión aquí es hacia dónde queremos que vaya la ciudad y cuáles son las prioridades. O la prioridad va a ser atender las necesidades de los sectores populares, transporte público masivo, de calidad, seguro y con una tarifa justa, o la prioridad van a ser los grandes intereses de las inmobiliarias. La prioridad va a ser dotar y garantizar a través de distintos mecanismos seguridad para los hombres y las mujeres que viven en los distintos sectores de nuestra ciudad, o la prioridad van a ser los intereses de los grandes sectores comerciales en la ciudad de Quito. La prioridad va a ser la reactivación productiva del gran comercio en la ciudad o la reactivación productiva del comercio popular, que incluso en este caso van de la mano las dos y se debe trabajar con iniciativas y políticas que fomenten estos elementos desde la municipalidad. De acuerdo, están sobre la mesa varias problemáticas que en la vida cotidiana las personas que vivimos en esta ciudad las sentimos. Conversábamos ayer con una
amiga, y claro, en este retorno al trabajo, las actividades, no sabía dónde dejarles a los guaguas, puesto que el presupuesto para los guaguacentros, desde la alcaldía anterior, se redujo. Cuando sí hay $2 millones para invertir en las fiestas de Quito, o en la administración anterior se le trae a artistas internacionales como Sting, se gastan mucho dinero, pero el presupuesto no está yendo a donde la gente lo necesita. Pero este presupuesto lo maneja una clase política que es electa, representante para cumplir un mandato. El alcalde Yunda ganó con el 21.3% en elecciones. El alcalde Yunda, que ya no se encuentra en la alcaldía, se encuentra el señor Guarderas. ¿Qué esperar a las próximas elecciones? Porque la población quiteña no se volca finalmente masivamente por una candidatura, un proyecto político. Eso lo vimos en las anteriores elecciones. ¿Qué va a pasar con las siguientes elecciones para la administración de esta ciudad? Bueno, yo creo que es necesario partir de que en Quito y en el Ecuador ya no existe una fuerza hegemónica como existió en su época con el correísmo. Existe una dispersión de las distintas fuerzas políticas y eso significó, por ejemplo, los resultados de las últimas elecciones, tanto en la alcaldía de Quito como en la prefectura de la provincia de Pichincha. Los resultados electorales que tuvieron las principales fuerzas políticas, la diferencia fue de muy bajos puntos en porcentaje con la cual se llegó en este caso el alcalde de Quito al municipio. Yo creo que esa dispersión de las distintas fuerzas políticas continúa. Nosotros desde la Unidad Popular consideramos fundamental en este proceso trabajar por la unidad de la tendencia democrática, progresista de izquierda, trabajar por la unidad de esta tendencia que por primera vez, pueda llegar al municipio, al Consejo Provincial de aquí, de la provincia de Pichincha, con una propuesta distinta que resuelva los problemas fundamentales de los sectores que han sido desatendidos en este proceso. Nosotros creemos en la necesidad de la construcción de una ciudad de derechos en que la ciudadanía pueda vivir adecuadamente, que tenga acceso a servicios básicos de calidad, que tenga acceso, eso le corresponde obviamente al gobierno central, educación, salud, al gobierno municipal, la corresponsabilidad en seguridad, una ciudad limpia, una ciudad ordenada, una ciudad con oportunidades para los distintos sectores. Creo que es muy importante reconocer que Quito somos una ciudad académica, una ciudad con un gran potencial turístico, una ciudad con hombres y con mujeres, con iniciativa, con creatividad, totalmente trabajadores, pero también una ciudad que no aguanta el autoritarismo, que no aguanta la prepotencia, que se levanta frente a la corrupción, y no solamente en esta última administración municipal, sino que si revisamos la historia de la ciudad de Quito, Quito se ha caracterizado por eso, por ser una ciudad rebelde, por ser una ciudad libertaria, por ser una ciudad solidaria. De acuerdo. Porque si nosotros... Sí, Natalia, pero a ver, estamos hablando y nos nombra que la tendencia de izquierda progresista, una unidad podría llegar a las siguientes elecciones. Sin embargo, ¿cuán cercana está esta tendencia al sentir de la población que vive en Quito? Digo, porque parte de esa tendencia, o si es que se la ha nombrado así, y estuvo en la administración de la alcaldía. Recordamos al señor Augusto Barrera, ya fue parte de la administración, hablando de la amplia tendencia de izquierda. Unidad Popular también ha estado en varias elecciones ya con candidatos, candidatas para distintas dignidades en la localidad. Pero hay este sentir de la población de desconexión un tanto con la clase política y la respuesta que se puede dar a los problemas en la ciudad. Y se ha hablado de todos ellos. ¿Cuál es esta nueva alternativa o esta consolidación de un espacio político para llegar a las siguientes elecciones? Que parecería que falta bastante tiempo, pero está a la vuelta de la esquina. Exactamente, son pocos meses los que faltan para las nuevas elecciones. Una expresión del crecimiento de esta tendencia fueron los resultados obtenidos en Quito y en todo el país por Yacu Pérez. Si no actuaba inadecuadamente
digamos, se garantizaba el derecho de la democracia, el derecho a la participación, nosotros teníamos un Yacu Pérez en la segunda vuelta electoral y posiblemente los resultados electorales y la situación que en este momento está viviendo nuestro país sería totalmente distinto. Considero que hay un crecimiento muy importante de esta tendencia, una expresión de aquello también constituyó octubre en el caso de la ciudad de Quito, que se habla solamente de levantamiento indígena, pero en la ciudad de Quito fue otra la realidad. No solamente estuvo presente el movimiento indígena, los barrios populares nos volcamos a las calles, los barrios populares nos tomamos las calles, los jóvenes de los barrios populares estuvieron en el arbolito, fueron quienes apoyaron con logística, fueron quienes estuvieron permanentemente en la acción, en apoyo a las propuestas planteadas por el movimiento indígena, por el movimiento popular ecuatoriano en el país. Octubre cambió totalmente también la correlación de fuerzas en nuestro país y en esa expresión en el caso de la ciudad de Quito. Creo que más allá en este momento de hablar de organizaciones, de hablar posiblemente de nombres, es fundamental trabajar por una propuesta que desde mi perspectiva debería plantearse en 6 aspectos. El uno, que tiene que ver con la reactivación productiva en la ciudad de Quito, un Quito productivo. 2, un Quito seguro para los ciudadanos y las ciudadanas. 3, un Quito con una movilidad accesible para los distintos sectores. 4, un Quito ecológico, un Quito ambientalmente sostenible, un Quito ambientalmente sustentable. 5, un Quito transparente y con participación ciudadana en la toma de decisiones. Y 6, un Quito incluyente. Este último es un aspecto fundamental. Basta de que la administración municipal de la ciudad de Quito, que los recursos de los quiteños y de las quiteñas, producto de nuestros impuestos, solo se inviertan en las grandes obras, en los grandes proyectos. Y justamente, Natalia, hablando de las grandes obras, uno de los temas que ha marcado las últimas alcaldías es el tema del metro. Y recientemente Guarderas lo ha nombrado como un elefante blanco, también dando a entender que la municipalidad no podría hacerse cargo de esta obra. Lo mismo pasa con los guaguacentros, que se habla de un nuevo modelo de gestión. ¿Está la alcaldía de Quito en realidad no puede hacerse cargo de este tipo de obras? Bueno, allí hay varios elementos en el ámbito de los guaguacentros. Si tú dejas de invertir $2 millones en fiestas de Quito y aproximadamente $5 millones en publicidad y propaganda, ahí están los recursos para que los guaguacentros continúen funcionando en la ciudad de Quito. No requieres mayores, reformas presupuestarias, sino que ahí se encuentran los recursos. Por otro lado, en el ámbito del metro le ha costado a la ciudad más de $2 mil millones y evidentemente, de acuerdo a los expertos, es una obra que no va a resolver en su totalidad los problemas de la movilidad. A mí me llamó mucho la atención escuchar el día de ayer en el discurso de la sesión solemne que va a empezar a funcionar el metro a finales del próximo año, pero adicionalmente se va a comprar unidades para repotenciar el trolebús, en la ciudad de Quito. Es decir, vamos a tener 2 sistemas de transporte en la misma ruta, en la misma distancia, tanto sobre la superficie como por debajo de la superficie. Es un elemento que tendrá que dar una explicación la municipalidad, cómo van a llevar a cabo estos 2 aspectos. El otro elemento en el ámbito del metro es un tema que debe ser discutido a profundidad. Desde mi perspectiva, el tema de la movilidad debe darse prioridad a un sistema público de transporte masivo con calidad, con seguridad y con una tarifa justa, accesible para los sectores populares. Posiblemente los señores de las cámaras de la producción, de las cámaras de las empresas, el decir que tienen que pagar 35 centavos de los pasajes no les afecta, porque además nunca cogen buses, nunca se suben en los buses del sistema de transporte. Pero al señor que vende Bonais, que le suban de 25 a 35 centavos sí le afectan, porque por cada heladito de Bonais gana nada más ni nada menos que 3 centavos en cada unidad. Y realmente para él las condiciones son complejas. Pero decía, en el ámbito del metro
hay que discutir. Nosotros creemos que es incorrecto entregar la administración del metro de la ciudad a una empresa privada. Ahí vamos viendo cuáles eran las verdaderas confrontaciones que existía al interior del municipio de Quito. Uno de los principales elementos es a quién entregan la administración del metro, más allá de los otros aspectos, y esas eran una de las confrontaciones que se vivía al interior del municipio. Nosotros creemos que debe ser administrado, manejado por parte del municipio. Para ello se creó la empresa Metro de la ciudad de Quito. Que deberían tener asesoramiento técnico, que se debería contratar personal experto en esta área, por supuesto, pero no se puede entregar una obra de esta calidad, de esta magnitud a una empresa privada. ¿Cuál es el objetivo de la empresa privada? El lucro, la rentabilidad, las ganancias, las utilidades, y que a propósito de aquello, entonces nosotros a través de la tarifa, los sectores populares van a ser los afectados en la ciudad de Quito. Está equivocado el señor alcalde de la ciudad. Y en segundo lugar, en varias ciudades del mundo, el metro es subsidiado por el gobierno nacional. Es decir, esta gran obra que se construyó en la ciudad de Quito sin tomar en cuenta las condiciones económicas de la población requiere ser subsidiada para que los sectores populares puedan tener acceso a este sistema de transporte. Le agradecemos, Natasha, por esta entrevista, esta conversación necesaria aquí en Wambra Radio, en una ciudad que sigue creciendo, una ciudad bastante diversa, pero también bastante desigual, de más de 2 millones de personas. Le agradecemos su presencia aquí en Wambra Radio. Muchísimas gracias, un saludo y continúen adelante con este importante programa de información y análisis. Muchísimas gracias entonces ahí a Natasha Rojas analizando lo que decíamos, las políticas que se vienen implementando en la ciudad de Quito